ha salido Cataluña al debate y tenemos al verbo Adella. Hace 35 años que Cataluña tiene las competencias de educación. 35 años. El traspaso se ha aprovechado para introducir progresivamente en la enseñanza el rechazo a España como nación común. Bajo la presión de Jordi Pujol, el presidente del gobierno, José María Aznar, cesa al presidente del PP catalán, Alejo Vidal Quadras, presente aquí, que se había mostrado poco flexible con las cuestiones identitarias. Desde que Pasqual Maragall es elegido presidente de la Generalitat, el PSC declina hacia el nacionalismo y, por lo tanto, desaparece como oposición al propio nacionalismo. Estoy hablando de hechos, Todos los medios de comunicación institucionales y privados de Cataluña llevan 30 años presentando a España como el enemigo. Recordemos el editorial conjunto. Los ciudadanos responden con manifestaciones multitudinarias ante las convocatorias secesionistas. En cambio, los opositores no logran reunir más que unos pocos miles de personas cuando son llamados a manifestarse. La Iglesia catalana en su mayoría se suma al proceso separatista. La mayoría del Parlamento catalán no reconoce la soberanía nacional española. La mayoría de la Cataluña rural está gobernada por los separatistas. El Club de Fútbol Barcelona asume desde la directiva su implicación en el nacionalismo. La consulta ilegal del 9N se celebra con total impunidad. No pasa nada. Un mes después de la consulta, el rey asiste al Salón del Automóvil de Barcelona y aparece en las imágenes haciendo de chofer de Arturo Mas. Tampoco pasa nada. Jordi Pujol, que se erigió en el máximo referente moral del territorio, confiesa su propia corrupción y su familia se halla implicada en la trama. Tampoco pasa nada. Los máximos responsables de las instituciones catalanas expresan en público su intención de no cumplir la ley. No pasa nada. La exdiputada del PP catalán Dolors Montserrat increpa a Cayetano Álvarez de Toledo con estas palabras: se tiene que entender Cataluña desde dentro de Cataluña y quienes tenemos legitimidad para hablar somos los catalanes. En este caso sí que pasa algo. Esta señora ahora forma parte del gobierno de España. Bueno, eso no son opiniones, son hechos, ¿no? Hechos que realmente hace 15 años, 20 años eran ciencia ficción, ¿no? Seguramente si hubiéramos mirado hacia atrás, y hubiéramos mirado pues, a partir de los años 70, 75, hubiéramos podido deducir que sucedería esto, pero estábamos muy tranquilos, ¿no? Yo creo que esto que he expresado aquí muestra esencialmente una cuestión, y es que el problema evidentemente está allí, pero también está aquí. Eso creo que es algo evidente en el sentido de que, ya antes se ha citado lo de Pujol como español del año, pero siempre en esta especie de aceptación del complejo que desde la propia Cataluña se ha lanzado al resto de España, ¿no? Es decir, siempre hay un complejo de víctimas. Los pobres catalanes que nos prohibieron el catalán durante el franquismo, mentira absoluta, no hay ni un solo edicto que prohíba el catalán, no existe, pero si no, no lo hablaríamos, seguramente, ¿no? Entonces hemos sido capaces, o han sido capaces, vamos, de acomplejar al conjunto de los españoles en esta sensación de víctimas, y los políticos, no con tan buena fe, seguramente con unos intereses ya mucho más concretos, pues han sabido aceptar perfectamente este guante que se les lanzaba desde Cataluña, ¿no? Tanto yo creo que hay que hablar también seriamente de la actitud de los distintos gobiernos españoles y la actitud, diríamos, de las instituciones españolas frente a Cataluña. En torno al concepto de nacionalismo cívico o nacionalismo democrático, ¿no? Yo creo que una de las grandes lacras del terrorismo, aparte de las lacras morales, ideológicas, ha sido hacer automáticamente bueno a un nacionalismo que evidentemente no mataba. Pero eso es como cuando uno se encuentra, discute con un islamista moderado, ¿no? Claro, es que los islamitas no matamos, claro. Bueno, naturalmente, es que la mayor parte de las personas, sean islamistas o cocineros, no matan, ¿no? O sea, la gente no tenemos por costumbre matar a los demás, ¿no? Entonces, claro, que los nacionalistas digan que ellos son pacíficos, bueno, muy bien.
va de soi. O sea, no sé, eso es lo que a usted le corresponde, ser pacífico, respetar la ley, etc. Entonces, como argumento defensivo, dada la brutalidad de los demás, dada la brutalidad del yihadismo, ¿no?, hablamos pues de un islam como religión de paz o de un nacionalismo cívico, que es casi un oxímoron que me marea. O sea, entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es limpiar el lenguaje, ¿no? O sea, los nacionalistas son gente, desde luego, desde mi punto de vista, políticamente despreciable, ¿no? Sus ideas son despreciables y, evidentemente, lo son porque siempre hay un fondo antidemocrático en cualquiera de sus manifestaciones. Y para no entrar en asuntos doctrinarios sobre el nacionalista que tiene más derechos o que dice que tiene más derechos porque llegó antes que tú a un determinado lugar, querría basarme en dos asuntos, por ejemplo, que están en la mesa de la discusión pública en España desde hace muchísimo tiempo. Uno es los derechos históricos. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un nacionalista pretenda convencerme a mí de su carácter democrático cuando invoca desde la propia raíz de su pensamiento y de su construcción mental los derechos históricos? Eso es fruto de una sociedad mentalmente estamental, moralmente discriminatoria, etcétera, que no tiene nada que ver con la práctica democrática. Y dos, aún mucho más cercano a nuestro tiempo, el famoso derecho a decidir, del cual ha hablado Borja con claridad, ¿no? En una operación de escamoteo semántico, en fin, muy propia de ellos, ¿no?, han convertido el derecho a decidir de unos cuantos en la prohibición del derecho a decidir de los demás. O sea, cualquier nacionalista sabe que en su fuero interno, que cuando dice que el ejercicio del derecho a decidir o del supuesto derecho a decidir es un ejercicio democrático, está mintiéndose a sí mismo para empezar, ¿no? Por lo tanto, yo en eso soy, en fin, radical si se quiere, pero creo que con los nacionalistas, pues naturalmente, pues, en fin, hay que hablar con ellos porque hay mucha gente nacionalista en España, muchísima gente nacionalista, y por lo tanto, pues hay que convivir, pero hay que convivir sabiendo quiénes son y sobre todo sabiendo cuáles son sus ideas, ¿no? Y en tira, y especialmente los periodistas, pero también los políticos, atención, tenemos que estar vigilantes, es no en el momento en que se instala ya en la sociedad democrática, como, en fin, con una ejemplaridad y con una contundencia absolutamente gentiles. No, lo que nosotros tenemos que evitar es que la mentira cuaje. Y la responsabilidad de los medios de comunicación y la responsabilidad de esa gente tan poco populista, tan racional, tan maravillosamente, en fin, como il faut, que ganan dinero a costa de las mentiras del populismo en miles, en cientos de programas de televisión, en fin, en todo lo que es el sistema mediático, es una responsabilidad que vamos a tener que empezar a poner de manifiesto, porque esta gente está ganando dinero con el fascismo de los otros. Uno de los problemas que hemos tenido en España es que